Hola, comunidad de Macondo, buenas tardes, América Latina, y buenas noches a las que nos ven desde Europa, que también las hay, y eso me consta. Hoy, nuevo jueves de Macondo, hoy es uno de esos programas especiales en los que uno de los miembros del equipo titular de Macondo anda viajando y hemos tenido que grabarlo, así que no estaremos en directo. Ustedes igual vayan dejando sus comentarios que luego lo leeremos en el chat. Esperemos que no se repita demasiado, pero bueno, en estos momentos tan moviditos es casi imposible no estar viajando por el continente y atendiendo a todo lo que pasa por allá en primera línea, como suele hacer nuestro compañero Marco Terusci. Bueno, Marco Terusci hoy, curiosamente, casualmente está en Buenos Aires. En el programa de hoy, antes de ir a América Latina, volveremos a hablar de Palestina y del genocidio perpetrado ahí por el Estado de Israel esta semana. En muchos medios occidentales parece que acaban de descubrir algo que muchas ya sabemos desde hace unos cuantos años, ¿no? Que Israel mata indiscriminadamente y que aplica una política de venganza colectiva. Pero bueno, hizo falta que bombardearan los coches de una ONG estadounidense y asesinaran a 7 cooperantes, la mayor parte de ellos occidentales, para que algunos se den cuenta. Entre los que se acaban de dar cuenta está el jefe de la propia ONG, el chef español José Andrés, que en su momento se mostró muy crítico con cualquiera que denunciase lo que viene haciendo el Estado de Israel. Bueno, hablaremos de él, de esa ONG, de las ONGs en general y de los 6 meses de masacre israelí contra Gaza. Toda una anatomía de genocidio, de un genocidio, como ha dicho la relatora especial de la ONU hace tan solo una semana. Y también iremos a Perú, hablaremos del famoso Rolex Gate, de los 17 relojes de Dina Boluarte, por las que le han presentado una moción de vacancia que parece ser que no ha pasado en el Congreso. Así que tambalea, pero no termina de caer Dina Boluarte. Vamos a ver cómo termina la cosa, así que estos análisis nos esperan hoy. Bienvenidos a Macondo. No se olviden de suscribirse al canal, dejar los comentarios y ya si quieren, si pueden, tienen ahí el botón de donaciones. Buenas noches, Ina, buenas noches, Marco, buenas noches, comunidad de Macondo. Vamos a iniciar con el Rolex Gate que está sucediendo en Perú y que de algún modo pone en riesgo la continuidad del gobierno de Dina Boluarte, incluso más en riesgo de lo que lo puso la masacre que sucedió a partir de que Pedro Castillo fue destituido y preso en diciembre de 2022. Recuerdan las movilizaciones en diciembre y enero, sobre todo de 2023, que se saldaron con, no me acuerdo cuántos muertos, pero creo que casi 80 muertos. Hay por más una de 60, sí, fijo. Hay una causa por eso contra Dina Boluarte, pero todavía ella además goza de inmunidad hasta julio de 2026, que es cuando en teoría culminaría su mandato. Bueno, bien, aparecieron a partir de unas investigaciones periodísticas a mediados de marzo, se fue conociendo esto, que Dina Boluarte anda con diferentes Rolex, ¿sí? Y el pasado 30 la propia Fiscalía, bueno, una sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó el allanamiento de la casa de Dina Boluarte. Se presentaron en la noche del 30 de marzo al 31, tocaron el intercomunicador, hablaron con el hijo de Boluarte, les dijo, aguánteme un segundito, estaba toda la policía ahí esperando, pero no abrió la puerta, no abrió el portero. Volvieron a tocar y cuando se dieron cuenta de que no les iban a abrir, que estaban dilatando, hicieron un descerraje, es decir, abrieron la puerta a la fuerza, entraron y allanaron y estuvieron de noche hasta la madrugada en la casa de Dina Boluarte, donde no consiguieron que les diera los Rolex, pero sí encontraron papeles y cosas que comprometen a Boluarte en esta investigación. Nos acompaña hoy la socióloga Anaí Durant, exministra del gobierno de Pedro Castillo y además dirigente política
de la izquierda. Todavía están configurando el audio de Anaí, no sé, bueno, sí, ahora, ahora sí parece ser que ya la tenemos. ¿Qué tal, Anaí? Muchísimas gracias por estar con nosotras. ¿Qué tal? Gracias por el espacio. Anaí, bueno, Anaí, sí. Adelante, perdón. Lean. Bueno, Anaí, primero Adelante. darle un panorama a la gente de lo que está sucediendo, de este caso Rolex Gate, que amenaza la continuidad del gobierno de Dina Boluarte, aunque sabemos que ya en el día de hoy el Congreso ha rechazado las 2 mociones de vacancia. Se presumía que no iban a estar los votos para que eso prosperara, pero enfrenta mañana la obligación de declarar Dina Boluarte ante la justicia. ¿Cuál es el panorama con este caso? Bueno, para empezar hay que situarnos en que Dina Boluarte es absolutamente impopular, ¿no? Ella empezó su gestión el 7 de diciembre de 2022 con 70% de desaprobación y ahora ha logrado el récord de 96% de desaprobación. Es una presidenta a la cual la gente detesta, ¿no? No solo por todo este talante autoritario, por las masacres con las que empezó, sino también porque ha hecho un pésimo gobierno. O sea, de verdad, en el Perú, esta teoría que circulaba mucho de las cuerdas separadas, donde la economía iba bien, pero la política mal, se terminó, ¿no? Estamos viviendo la caída del PBI, recesión, etcétera, ¿no? Entonces, hay un sector de los grupos de poder que empiezan a bajarle el dedo a Dina, porque la pregunta es, ¿por qué de pronto estos Rolex que ya lucía desde hace un año empiezan a hacer noticia, ¿no? Entonces, ¿y por qué la prensa, la gran prensa, el Grupo del Comercio, que nunca le sacó un reportaje de investigación, de pronto empieza a hacer eco de estos reportajes de investigación? Entonces, una cosa que queda clara es que hay un sector para el cual ya Dina Boluarte es muy incómoda, no solo por su impopularidad, sino por su pésimo gobierno en términos de economía principalmente y seguridad ciudadana. ¿Qué pasa ahí? Que Dina Boluarte puede ser incómoda para un sector, pero tiene el aval de los grupos mayoritarios en el Congreso y especialmente del fujimorismo, cuyo patriarca Alberto Fujimori ha sido indultado por ella y declaró hace unas semanas que el acuerdo era que la señora se quedaba hasta el 2026. Entonces, lo que hay en la ciudadanía es una vez más mucha desafección, mucha desconfianza y mucha bronca, porque haga lo que haga, esta señora va a permanecer en Palacio de Gobierno, por más que le saquen y la golpeen un poco por aquí y por allá, pues está bien clavada a la silla presidencial porque los congresistas están muy clavados en sus curules. Lo que pasaría si Dina Boluarte es vacada es que habría una muerte cruzada, se tendría que ir el Congreso también, tendríamos que ir a elecciones generales. Y lo último que quieren estos 130 congresistas es perder las curules, perder las clientelas, perder todos los beneficios que tienen, ¿no? De ahí este trato tan diferenciado frente a Pedro Castillo, a quien le pusieron una moción de vacancia a los 3 meses y la llevaron hasta el pleno, ¿no? Con Dina recién han recolectado las firmas, están viendo. Es más que nada, digamos, un show para el público y no una posibilidad real de investigarla o destituirla, ¿no? Anaí, primero empezar por algunos elementos que llaman la atención, por lo menos desde afuera. En una época donde la corrupción se maneja por cuentas offshore y sistemas sofisticados de lavado de dinero, y en este caso estamos hablando de casi $500.000 en joyas, Rolex, Cartier, una cosa como de la vieja usanza, digamos, ¿no? Como si a la señora tuviera cierta debilidad por el lujo y evidentemente algunos han utilizado eso para comprarse algunos beneficios, que es lo que uno presupone. Además de lo que han detectado, sí, cerca de $1 millón que habrían ingresado a sus cuentas de forma irregular. Entonces, primero, ¿qué nos puedes decir sobre lo que de alguna manera expresa esta lógica como de, no sé, como exhibición, ¿no? De una señora que es como originalmente de una clase social humilde, que de repente aparece vestidas de Rolex y uno descubre que los gobernadores le regalan. ¿Qué, digamos, como fotografía más sociológica, qué hay ahí? Bueno, a mí me tocó compartir gabinete de casi 9 meses con Dina Boluarte, algo la pude conocer. Y efectivamente era muy afecta a los regalos, ¿no? Si de pronto venía una delegación y regalaba algo a una ministra y no a ella, no es ninguna incidencia, ella reaccionaba muy rápido, ¿no? ¿Por qué a mí no? Entonces yo creo que eso, al tener más poder, lo ha trasladado a otro nivel, ¿no? Y
creo que ahí también muy mal asesorada, porque la ley peruana también es clara en que no puedes recibir regalos de más alto a determinado monto, pues ha empezado toda esta intercambio de joyas por presupuestos, que es lo que pareciera estar detrás, ¿no? De hecho, el gobernador regional de Ayacucho, que estuvo preso 5 años por corrupción, que estuvo involucrado en una red de narcotráfico, dijo que él era muy afecto a Rolex, ¿no? Que él era un comprador y que había regalado, ¿no? Y ahora todo indicaría que él fue el que regaló el Rolex, porque uno de ellos por lo menos está claro, y hay un informe que ya está circulando de varios portales de investigación que dicen que el presupuesto de esa región se redireccionó y aumentó en 100 millones de soles, ¿no? O sea, Rolex por presupuesto. Ese es un caso muy claro de corrupción, ¿no? A diferencia, supongo, de las cuentas offshore que pueden ser descubiertas en algún momento, pues ella pensó que con las joyas se estaba blindando un poco, pero la manera en la que las luce, además, las luce en eventos de lucha contra la pobreza, las luce en eventos con las zonas más pobres del país, Ayacucho es una de las zonas más pobres del país, pues deja mucho que pensar, no solo de la torpeza, sino también de la limitación que tiene y de la empatía que tiene con la realidad social, ¿no? Anaí, buenas tardes de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Decías que Rosa Dina Boluarte, un 96% de índice de aprobación, una cifra absolutamente alucinante, a decir verdad. Están saliendo todos esos informes de los 17 relojes, de los regalos, clientelismo. Parece ser que han encontrado en casa, no sé si pulseras con diamantes y de oro y todo lo demás. Te quería preguntar cómo está siendo la reacción del pueblo, cómo notas tú el ambiente así en general. ¿Puede que eso genere algún tipo de movilización popular o ya después de diciembre de 2022 de las masacres la gente está con más miedo? Lo que pasa es que también somos una sociedad muy fragmentada y yo creo que lo que ocurrió con la destitución de Pedro Castillo abrió una brecha muy grande en la sociedad, ¿no? La gente, Perú que se movilizó tras la destitución de Castillo y sobre todo también por la traición de Dina Boluarte, porque ella se comprometió en las plazas del país a renunciar si Pedro Castillo era destituido, ¿no? Y con todo el maltrato que sufrió Pedro Castillo, la casa de Pedro Castillo, y no pasó en los grandes medios, fue también allanada por la Fiscalía en Cajamarca. Palacio de Gobierno, la parte donde él vivía, porque no tenía una casa en Lima, también fue allanada por la policía y no encontraron nunca Rolex, no encontraron nada, pero esto sirvió para la maquinaria de destitución. Entonces, hay un sector de la población, el más movilizado, 30% del Perú rural, andino, más empobrecido que se movilizó, que ha tomado mucha distancia de todo esto, ¿no? Entonces, están, yo creo, en otro proceso quizá más organizativo, esperando otro momento de movilización, ¿no? Que fue muy golpeado, hay además 1.200 judicializados, decenas de presos de toda esa etapa. Entonces, este sector como que no ha salido a las calles, aunque obviamente sigue su malestar y su indignación. El otro sector, que es más bien las clases medias urbanas, que empiezan a reaccionar y decir, oh, también aquí hay corrupción, que Dina Boluarte no iba a ser la salvadora que ellos esperaron que sea y que iba a dar un gobierno de transición, están empezando a reaccionar. Pero yo creo que y esta es quizá la paradoja y lo grave de la sociedad peruana, es esta tremenda desafección, ¿no? Esta distancia con la clase política y una bronca que se va acumulando y vamos a ver todavía hacia dónde va, ¿no? El estallido no ha tenido un nuevo momento de flujo, digamos, de salir otra vez. Y como digo, esto se va acumulando y en el rechazo a la clase política, ¿no? Hay convocada una movilización para mañana, que es 5 de abril, además se conmemora un año más del autogolpe de Alberto Fujimori, pero es como una convocatoria, insisto, un poco más urbana y clase media que las que se vivieron en diciembre del 2022 y el verano del 2023. Anaí, también llama la atención en un país como Perú, donde el Congreso también es bastante impopular y dificulta, hay una tensión permanente entre el Congreso y el Poder Ejecutivo de quién gobierna. Fue muy claro en el gobierno de Pedro Castillo, ¿verdad? Que los últimos presidentes, yo no sé, 5 o 6 presidentes peruanos, han enfrentado causas judiciales. Hay 2 que están presos, Pedro Castillo, Toledo, uno que se suicidó, Alan García, en el año 2019.
acaban de indultar, pero es un indulto que ha sido hasta cuestionado por los organismos internacionales, a Fujimori. Esa permanente persecución, a veces fundada, tal vez en el caso de Pedro Castillo fue un golpe de Estado, por lo menos así lo hemos evaluado, también aleja a la sociedad de la política, ¿no? En un país donde además el Congreso también está muy cuestionado. Sí, lo que pasa es que estamos viviendo una crisis de régimen, ¿no? Una permanente judicialización de la política que termina dirimiendo cosas que no resuelve la sociedad y la política, ¿no? Y esto se agrava el 2016 cuando Keiko Fujimori no gana las elecciones presidenciales, pero gana una hipermayoría parlamentaria y empiezan a cambiar la Constitución para poder investigar un presidente en funciones, para poder cambiar también el tema de la cuestión de confianza. Entonces ahora tenemos un engendro de régimen parlamentarista que además controla cada vez más los órganos de justicia, empezando por el Tribunal Constitucional, y ahora vemos también la Junta Nacional de Justicia. Entonces es una descomposición muy grande y por eso tenemos 6 presidentes en 5 años y por eso esta permanente crisis política y este juego perverso de la vacancia por incapacidad moral, que puede ser cualquier cosa. O sea, ¿por qué sería una vacancia por incapacidad moral esto de los Rolex? O en el caso de Fujimori, en fin, o Kuczynski también con Odebrecht. Entonces no está tipificado y el Tribunal Constitucional se niega a tipificarlo porque el Congreso, que pone a los miembros del Tribunal Constitucional, no quieren que se tipifique. Así tienen la cancha abierta para vacar presidentes cuando quieran. Y la verdad, la sensación también es que esto ya no puede seguir, porque la reforma de esto no puede estar en manos de este Congreso que tiene, igual que Dina, 96% de desaprobación y que la gente quiere ver fuera. Y de ahí la demanda de una asamblea constituyente, de revisar estas reglas de juego que impuso el fujimorismo en el 92 y que estos últimos 6 años han ido cambiando. Hace 2 meses cambiaron 50 artículos de la Constitución desde el Congreso. Entonces estamos en un deterioro total, en una descomposición total de las reglas de juego, del sistema político, de las instituciones, ¿no? Yo, antes de hacerte la pregunta, solo mencionar que, primero, para la defensa de la corrupción peruana, hay otros presidentes que también fueron agraciados con joyas, aunque se confundieron, como el caso de Jair Bolsonaro, que era uno del Estado, pero pensó que era para él. Y en el caso estaba revisando de Pedro García, que lo mencionabas, Leandro, le habían regalado un Rolex también el gobierno de Corea del Norte, pero lo declaró al asumir. Acá el tema es que los Rolex fueron apareciendo a medida que pasaban los meses. Y hablando de aparecidos, se acaba la pregunta, el que apareció de Fujimori, como una suerte como de espectro que vuelve del pasado, se pasea por las calles de Lima y tira unas declaraciones como bombita. Primero dice que bueno, que lo de Vladimir Montesinos fueron algunos errores que cometió, que quien no tiene sus errores, bueno, son cosas que pasan, pero dijo sobre todo que Dina Boluarte se va a quedar hasta el 2026, que Fuerza Popular y el fujimorismo, como si fueran cosas no exactamente lo mismo, están trabajando en esa línea, lo cual, digamos, uno presupone que generó una suerte de revuelo político. La primera pregunta es, ¿tiene poder Fujimori y en qué medida? Y si efectivamente hay un acuerdo de ese sector de poder real para que Boluarte termine su mandato. Bueno, sí, yo creo que Fujimori demostró que tenía un poder aquí, ¿no? De hecho, hay una serie de grupos dentro de Fuerza Popular que al ver que Keiko pierde consecutivamente 3 elecciones, están voceando a Alberto Fujimori, ¿no? Hay pintas que dicen Chino vuelve, ¿no? Que podría ser, por lo menos, encabezar la lista al Senado, ¿no? Y lo que habían dicho era que él estaba ya en enfermo terminal, prácticamente iba a salir a morirse, y lo que lo vemos es muy activo y dando línea política. Entonces, efectivamente, él ha dicho que hay ese acuerdo para que Dina Boluarte gobierne hasta el 2026. Es muy cómodo para ellos porque la que da la cara es Boluarte y el fujimorismo cuando quiere la golpea un poquito. Pero yo veo difícil que se pueda completar eso. Quizá la sacan en el 2025 porque la ley dice que un año antes de las elecciones generales puede irse sin disolver el Congreso. El Congreso ya no se disolvería. Y para este tipo de congresistas que tenemos, bastante pedestres, pensando más en su sueldo mensual, yo creo que ese sería digamos, un incentivo, ¿no? Ya pueden vacarla, destituirla, porque ellos no se van a disolver un año antes de las elecciones y asumiría a alguien interno designado por el Congreso. Pero Fujimori ha tenido digamos,
este rol, ha abierto sus redes sociales, su TikTok, está queriendo tener un protagonismo político, porque la derecha peruana y el fujimorismo también tienen una crisis, no tienen un liderazgo claro. Keiko es siempre un riesgo, podría perder otra vez las elecciones, y de ahí que también estén aguantando un nuevo proceso electoral y aguantando a Dina, porque la ley dice que si Dina se va, ¿no?, en 6 meses máximo debería convocarse a elecciones generales de presidente y congresistas. Por eso esta vacancia no va a prosperar, yo creo que no va a prosperar, ni siquiera va a llegar al pleno posiblemente, ¿no? Y vamos a seguir en este juego pues quizá un tiempo como parte del tira y afloja para conseguir más beneficios de los grupos de poder, porque finalmente Dina está haciendo toda la agenda de Keiko Fujimori, presentó como candidata el 2021. Anaí, te quería preguntar por la situación de Pedro Castillo, que sabemos que ahora le han dictado más de 30 meses nuevos de esta prisión preventiva, lleva más de un año en la cárcel, piden más de 30 años de prisión para él. ¿Cómo avanza su caso, su defensa y en qué situación se encuentra, si esto se sabe? Bueno, efectivamente hace una semana salió el fallo del Tribunal Constitucional confirmando esta prisión preventiva y confirmando que valían todos estos procedimientos viciados que siguieron a su destitución, ¿no? Salvo un voto dirimente que es muy claro en afirmar que no se cumplieron ninguno de los fueros presidenciales, que la detención fue ilegal todavía él siendo presidente, que la vacancia no cumplió los requisitos, etcétera. Pero hay, sí creo, un consenso de toda la clase política, incluyendo sectores de izquierda, en que se mantenga en prisión, ¿no? Y lo que es, digamos, distinto o que puede dar un nuevo paso es la decisión de Castillo de decir que se debe empezar a organizar un partido político, ¿no? Después de casi los 2 años de decir restitución, se ha dado este paso y se está empezando a hacer estas organizaciones políticas que, digamos, reivindican un poco su gobierno, reivindican también la movilización popular, etcétera, ¿no? Ahora, no va a ser fácil porque el Congreso también tiene la mira contra Pedro Castillo y la gente que estuvo cerca a él, ¿no? El 10 de abril, el otro jueves, se va a votar la inhabilitación contra Aníbal Torres, que fue premier de Pedro Castillo y que era uno de los voceados, podía ser por lo menos una cabeza de lista al Senado o incluso un candidato presidencial, ¿no? Entonces es muy probable que también sea inhabilitado. Entonces el Congreso también está jugando a eso, a inhabilitar rivales políticos y facilitar el camino del fujimorismo, el candidato que elija la derecha, ¿no? Anaí, ¿cuál es el panorama de la izquierda? Entiendo que en el Congreso los que estaban pidiendo vacancia era Perú Libre, pero se ha desdibujado mucho, no sé en realidad qué papel cumple en este momento, pero ¿cuál es el panorama de la izquierda? ¿Cómo se viene preparando? ¿Qué es lo que se viene haciendo para, en la eventualidad de que haya un proceso electoral anticipado o que se llegue al 2026, tener una presentación competitiva? Bueno, el panorama es muy terrible. Lamentablemente yo no veo una opción de izquierda viable en este momento, ¿no? Perú Libre le dio el voto de confianza a Dina Boluarte el mismo día que fue la masacre de Juliaca. Hoy se desmarca, obviamente, pero sigue en la mesa directiva del Congreso con el fujimorismo. Entonces yo creo que es una opción que la gente ya ve como parte de lo mismo, ¿no? Ellos también sostienen a Dina Boluarte y no quieren irse. Han presentado la moción de vacancia porque saben que no va a haber los votos, ¿no? Más como un gesto a la platea que como una posibilidad real. Lo mismo con las bancadas más socialdemócratas, como Juntos por el Perú, ¿no? Que también decían que Dina iba a ser un gobierno de transición, tenían esa esperanza. Y bueno, están totalmente desdibujadas, sobre todo por ese alejamiento con el mundo popular, con estos sectores que se movilizaron, con estos sectores que siguen reclamando cambios, ¿no? Entonces yo creo que ahí la posibilidad es hacer un frente mucho más amplio que no parta por estos grupos de izquierda existentes, sino que trate de recoger ese espíritu plebeyo del estallido, de lo que fue el gobierno también de Pedro Castillo, que trate de reivindicar eso que ha sido tan golpeado y tan, digamos, invisibilizado por la derecha, los grupos mediáticos, los grupos de poder, ¿no? Yo creo que esa es un poco la esperanza de llegar cuando sea el proceso electoral, que no va a ser un proceso electoral fácil, que ya está empezando a ser amañado por inhabilitaciones y por sanciones, que se pueda armar una fuerza alternativa, ¿no? Entonces creo que por ahí va el rumbo. Hay desde las regiones, desde el sur sobre todo, estos esfuerzos. Yo creo que hay que mirar un poquito más allá
más hacia esos sectores y menos hacia la izquierda institucional que está en el Congreso o que está en Lima, ¿no? Anaí, para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta trayéndote hacia un debate argentino. Nosotros acá estamos como preguntándonos hacia dónde nos quieren conducir, ¿no? Hay un gobierno que está implementando un modelo neoliberal de manera muy acelerada, muy a fondo, con un intento casi de reseteo de cómo funciona Argentina. Y se suele decir o pensar que existe cierto paralelismo entre a dónde nos quieren llevar con lo que es el modelo peruano, ¿no? ¿Cómo podrías, digamos, describir ese modelo peruano que uno de afuera lo ve con mucha inestabilidad presidencial o presidentes que finalmente son como piezas que van siendo descartadas unas tras otras y con un modelo económico que es inamovible y una gran desigualdad? Pero para que se entienda hacia Argentina, para ver si tal vez en el espejo, tristemente, y quisiera que no fuera así, pero del Perú, hay ahí una idea para pensar hacia dónde quieren conducir a Argentina. Sí, yo creo que eso es muy importante y lo hemos conversado también aquí en Perú, porque el neoliberalismo que se impone en el Perú y que se impone en el marco de un golpe de Estado sangriento que da Alberto Fujimori el 5 de abril del 92, tiene esto que tú dices, por un lado, esta inestabilidad política permanente con todas las cambios y maniobras que hacen para mantenerse en el poder, y tiene este otro lado tan trágico que es la precariedad y la informalidad, ¿no? Lo que hizo acá Fujimori fue rematar todas las empresas públicas que no estaban quebradas, algunas estaban funcionando bien, Aeroperú, Mineroperú, Hierroperú, en fin, había una serie de empresas públicas, quizá no todas, pero algunas podrían haber seguido funcionando, y se impuso un festival de privatizaciones que llevaron a descubrir después toda la corrupción que eso escondió, ¿no? Montesinos fue el principal promotor de esas privatizaciones y el tema de las AFPs, en fin, un modelo que condena a la gente a la precariedad y a la informalidad, ¿no? Sin derechos laborales. Y creo que ahí lo trágico que fue en la pandemia, por ejemplo, no había un sistema de salud pública, no había un sistema de previsión de que pudiera la gente de alguna manera resguardarse en el Estado. Creo que por eso Perú, después de Brasil, fue el país con más letalidad en América Latina. Y también otro tema que es importante, además de toda esta precariedad a la cual estamos condenados y esta informalidad permanente de ganarse el día a día, más con el rollo de emprendedores, un sistema de transportes que no existe. Yo veía ahí como en Argentina decían, ahora cualquiera va a poder manejar su taxi, su colectivo, y eso es lo que tenemos aquí, y somos el peor tráfico de América Latina. Acaba de salir un informe, ¿no? No hay una condición, un transporte digno para los ciudadanos. Nos hemos lamentablemente acostumbrado a sobrevivir, como decía, en este día a día. Y un tema que es clave, que logró y que es una victoria lamentablemente del fujimorismo, es erosionar los vínculos sociales, ¿no? Todas las organizaciones, los sindicatos, todo esto que permite parar un poco la fuerza privatizadora y la imposición de los poderes, aquí lo disolvieron, ¿no? Claro, lo hicieron en un contexto de golpe de Estado. El dirigente principal de la CGTP, de la Central General de Trabajadores, como fue Pedro Wilca, fue asesinado por el fujimorismo, dirigentes mineros, en un contexto de conflicto armado, pero lograron ese objetivo, y por eso aquí también la debilidad de los vínculos sociales y de la fragmentación, ¿no? Se erosionó todas esas mediaciones, incluyendo los partidos políticos. Por eso los partidos siguen en crisis, ¿no? Es un neoliberalismo del sálvese quien pueda y de que nadie gobierne y así gobierno yo, ¿no? Entonces creo que eso tienen que tener muy claro en Argentina, porque no es un modelo de sociedad digna y habitable, y de ahí el permanente esfuerzo de los sectores populares por cambiar esta situación, ¿no? Sobre todo de los sectores que se han resistido décadas a esto, que votaron masivamente contra esa constitución que impuso el fujimorismo, que han seguido movilizándose. Y yo creo que es un buen ejemplo para no imitar, ¿no? Yo creo que igual Argentina puede tener otra configuración, un movimiento sindical más fuerte, una densidad organizativa y de defensa de los derechos humanos que puede ser importante, pero hay que mirar, sí, este neoliberalismo a la peruana, ¿no? Que lleva 30 años ya de saqueo de los recursos, de una élite muy globalizada, muy conectada, y de unas mayorías en situación de pobreza y extrema pobreza. Anaí, una última pregunta para resumir todo este tema por el que nos reunimos hoy y que se contesta básicamente con un sí, con un no. ¿Existe alguna posibilidad remota de que Dina Boluarte caiga por este caso de los relojes? Para mí por ahora no. No. Me gustaría que sí, pero no. No sé.
Nos queda claro. Anaí Durán, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y esperamos volver a verte, que eres de nuestros invitados ilustres. Gracias, Anaí. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Anaí. Bueno, nosotros nos vamos al corte. No se olviden de seguir poniéndole me gusta, dejar los comentarios y donar, que es importante. Los uruguayos tenemos un montón de soluciones. Con Navidad, pero sin Navidad, con Navidad, con Navidad, sin Navidad, sin Navidad, sin Navidad, con Navidad, con Navidad, con Navidad, sin Navidad, sin Navidad, con Navidad, Navidad. si en 30 años te brindamos todas estas soluciones, imagínate cómo serán los próximos. Vamos por más. Con Navidad, con Navidad. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá. Pateala, campeón, porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. En lo que va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. Volvemos con Macondo, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a conversar este tramo que nos queda del programa de la situación de Gaza, la situación de ese conflicto, este genocidio o esta masacre que lleva ya 6 meses, está cumpliendo los 6 meses el próximo 7 de abril. Tuvo en los últimos días un acontecimiento que generó una importante repercusión en el mundo, en los países occidentales, incluso en los gobiernos que han visto con beneplácito, no sé, pero han de alguna manera mantenido cierta complicidad, anuencia con Israel, y fue el asesinato de 7 colaboradores de World Central Kitchen, una ONG estadounidense dirigida por uno de los chefs más importantes del mundo, el español José Andrés, que, como comentaba hoy Ina al principio de este conflicto tuvo expresiones muy duras, incluso dentro de España, contra, por ejemplo, ministras como Ione Belarra o Irene Montero, aquellos que cuestionaron a Israel por lo que estaba haciendo y dijo que no merecían ser ministras, llegó a decir en ese momento. Sin embargo, luego de esta masacre producida
en Gaza hacia un convoy de vehículos que estaban completamente identificados, porque tenían en el techo incluso el logo de World Central Kitchen, porque ya habían coordinado con las fuerzas israelíes que iban a estar haciendo esos desplazamientos, y que en realidad era una organización humanitaria que lleva alimentos a la población civil. Bueno, de todos modos fueron atacados y 7 colaboradores fueron asesinados, algunos de ellos incluso con nacionalidad o doble nacionalidad estadounidense-canadiense o nacionalidades europeas, algunos con pasado militar, o sea que incluso estamos hablando de colaboradores civiles, pero no tanto. Lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos se pronunció fuertemente. Joe Biden hizo una declaración dura con respecto a esto, pero esta indignación que ha producido, que por cierto eleva la cuenta a 200 colaboradores humanitarios que ya han sido asesinados por Israel, sin contar los más de 30.000 civiles gazatíes de palestinos que han sido asesinados, muchos de ellos, una gran mayoría, niños y mujeres. Bueno, esto fue como algo que generó indignación en lugares donde los 30.000 asesinados no había generado nada, ¿verdad? Y se produce después, unos días después de que por primera vez el Consejo de Seguridad de la ONU hiciera un pronunciamiento que no fue vetado, porque Estados Unidos se abstuvo, pidiendo el cese de este conflicto, de estas agresiones, algo que Benjamín Netanyahu simplemente se niega a acatar, insiste con hacer una operación terrestre en Rafah, y suceden, estoy armando todo un contexto, en Israel inmensas movilizaciones de israelíes pidiendo la destitución de Netanyahu. Un panorama complejo de un genocidio en marcha que no ha podido ser detenido ni siquiera por la Corte Internacional de Justicia o por el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Ina? Bueno, yo... voy a venga, Marco, adelante. Siempre no, nos voy pasa a lo mismo. retomar un poco por el lugar por el cual empezaba Leandro, que es la última noticia, ¿no? Respecto al asesinato de los integrantes del World Central Kitchen y lo que eso generó de impacto a nivel internacional. De más está decir que suele operar en estos tipos de conflictos una discriminación, muchas veces explícita, digamos, ¿no? Depende de la nacionalidad de quien sea asesinado, el nivel o no que genera de impacto mundial. No es lo mismo un periodista europeo que un periodista, ¿no? Y se nota mucho. En todo caso, en esta situación generó una gran reacción internacional. Salió Benjamín Netanyahu a decir que iba a investigar, pero que bueno, que esas cosas suceden en la guerra, cuando justamente esas cosas no suceden en la guerra, porque en las reglas de la guerra hay una coordinación entre quienes brindan la ayuda humanitaria, como lo hay, y las fuerzas militares. Por lo tanto, esto no tiene que pasar. Y de hecho, estamos hablando en el caso de estos 6 meses de bombardeos sobre Gaza con casi 200 trabajadores asesinados, 200 trabajadores humanitarios asesinados. 174 Naciones Unidas, de los cuales muchos son de la parte de refugiados, 14 de la Media Luna Roja Palestina. Hemos visto cuando masacraron gente que iba a los convoyes humanitarios. Es decir, si uno dice una vez es un error, 2 veces, uy, qué mala suerte, pasa 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, y son fuerzas con ese nivel de tecnología de inteligencia, uno no puede más que mirar con sospecha, para decirlo de menos. La pregunta sería ¿para qué? O en todo caso, ¿cuál es el objetivo, independientemente de este caso puntual, de golpear con tanta fuerza a trabajadores humanitarios? Que no ha habido ese nivel de impacto en otros conflictos. Bueno, uno podría presuponer que es para afectar la entrega de ayuda humanitaria, es decir, para hacer que la situación siga en niveles dramáticos, cuando muchos señalan que ahí hay señales muy fuertes de hambruna, cuando no ya hay una hambruna. Entonces, si son atacados las organizaciones que transportan ayuda humanitaria, inclusive aquellas que tienen un vínculo relativamente explícito con los occidentales o de Estados Unidos, ¿qué queda para los demás? Entonces, lo que uno decanta como conclusión, en la lógica de la guerra o del genocidio, que decías, Leandro, que un genocidio es
el intento de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, a el de llevar al borde de la desesperación humanitaria. Yo creo que mucha más explicación no se le puede encontrar a esto, porque no es una guerra de piedras y de machetes en el siglo lejano. Es la tecnología de punta de Israel, que tiene tecnología de punta brindada por Estados Unidos, que tiene tecnología de ultra punta. ¿Cómo se puede cometer tantos errores? Es que tal vez no sean errores. Es que no parece que sean errores. A mí me gustaría retomar un poco también todo el tema de la propia ONG. Hay ahí unas derivadas muy interesantes, ¿no? Dicen que algunos de los fallecidos que se juegan el cuello, ahí esto es así, ¿no? Pues eran militares, ¿no? Si no me equivoco, ayer salió esta información. Pero más que nada, no sé si han visto ustedes las declaraciones del chef José Andrés sobre todo lo que ha pasado. Que básicamente le pide a Netanyahu que hagan unas matanzas un poquito menos indiscriminadas y en España es bastante famoso este chef, no sé qué tal por el mundo, pero bueno, se hizo famoso en su momento por negarse a trabajar para la administración de Donald Trump, por sus posturas anti-inmigración, pero a la vez ha sido como muy cercano a las administraciones demócratas, al propio Biden, que tampoco es que se hayan caracterizado, ¿no? Precisamente por abrir fronteras o por ser alguien que no lleva las guerras. Bueno, en fin, que ha sido muy selectivo en sus críticas a los apologistas de las guerras. Si las hace Rusia, por ejemplo, muy mal, si las hace Estados Unidos, pues no abre la boca, y si las hace Israel, tiene derecho a la legítima defensa. Y de hecho, sobre el derecho de Israel a la legítima defensa, ha hablado hasta el mismísimo día que han asesinado a 7 de sus cooperantes. Y Leandro lo mencionó al principio cuando estaba introduciendo el tema, el chef José Andrés pidió la dimisión de Ione Belarra cuando era ministra del gobierno de España, cuando Ione Belarra acusó de genocidio a Israel. Eso fue hace un par de meses. Nosotros, bueno, creo que fue hace más incluso, ¿no? Al principio, muy al principio, en octubre, cuando nosotros la entrevistamos. De hecho, tenemos esta entrevista en nuestro canal para quien quiere echarle un vistazo. En fin, para el chef José Andrés era como guerra mala si la hacen otros, necesaria, defensiva y casi que humanitaria si la hacen los míos. Todo muy coherente y, bueno, después, claro, les lleva comida a las víctimas y unos meses después choca contra esa realidad, ¿no? Choca contra esa realidad y ese comportamiento que él de alguna forma estaba justificando. Y aquí me parece que hay dos temas de fondo también que habría que hablar. No sé si nos acordamos de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, a la que se le han retirado los fondos por unas acusaciones sin fundamento alguno y sin pruebas algunas de Israel de haber participado en la organización del atentado del 7 de octubre, cosa que nunca han podido probar, nunca han podido demostrar. Bueno, yo creo que la ONG esta de la cocina, ¿no? A la hora de ir ahí a servir comida, cosa muy loable, pero de alguna forma compra ese discurso de que son terroristas los de UNRWA, lo hacen todo mal, el problema no es el bloqueo israelí de Gaza, nosotros sí que lo vamos a hacer bien, ¿no? Y es como desconocer todo lo que ha hecho Israel antes, todo lo que ha hecho en estos meses, todo lo que ha hecho en años anteriores, para pensar que estos lo hacen mal, pero a mí no me va a suceder, a mí no me va a pasar. Pues es que lo que viene haciendo Israel nos lleva a pensar que le puede pasar a cualquiera, ya seas una ONG estadounidense o seas una agencia de la ONU. Y otro tema muy importante es todo el tema de las ONGs, pero que es muchísimo más amplio. Todo este tipo de organizaciones que dejan en manos privadas lo que debería hacer el Estado, ¿no? Sin ningún control, que hacen del dinero público dinero privado. 3 cosas a apuntar.
Creo que para completar un poco el panorama, yo realmente es difícil hacer un análisis de cuál es la sustentabilidad política de Benjamín Netanyahu, porque en realidad está cercado por todos lados. La opinión pública internacional, si existe algo que podamos llamar así, ha ido aislando a Israel con el paso del tiempo en este conflicto. Es evidente que Israel, que al principio de sus operaciones militares tenía el beneplácito, si querés, de la mayor parte de los países occidentales, hoy prácticamente ningún país se anima a ningún gobierno, ¿no? Salvo el caso estrambótico de Milei y eventualmente el gobierno de los Estados Unidos, aunque más bien tratan de callarse la boca, a expresar una cierta solidaridad con Israel, porque es evidente el genocidio. Pero además porque es evidente que Israel mintió en muchísimas partes de este genocidio, incluso en lo que sucedió el 7 de octubre. Eso no ha sido desmentido solo por personas que tengan una visión contraria a la política de Netanyahu. Ha sido desmentido por los propios medios occidentales más importantes o incluso más cercanos a Israel. Ha sido desmentido por los medios israelíes. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Ya es una cosa que ha merecido investigaciones dentro del propio Israel. ¿Y qué ha sucedido después? Por ejemplo, observemos cuál fue la reacción de Israel en las redes sociales, en los medios de comunicación, cuando se produce el primer ataque al hospital Al-Shifa. Primero dijeron que había sido un propio misil de Hamas que había sido por error quizá o involuntariamente se había desviado. Una cosa que incluso trataron de presentar pruebas en medios internacionales, como en los medios estadounidenses, pruebas de tipo filmaciones satelitales, todo, trayectorias, como si lo hicieran grandes ingenieros para demostrar que había sido Hamas. Hoy ya han destruido los 36 hospitales que hay en Gaza y atacaron al Shifa hace pocos días, destruyendo todo. Se ha demostrado que dejaron morir bebés en incubadoras, que han fusilado gente dentro de los hospitales, que han atacado campos de refugiados, que han atacado han asesinado niños en campos de refugiados, han atacado y matado niños incluso en Cisjordania, que se supone que no era parte de este conflicto con Hamas, porque Hamas está claramente en Gaza y no en Cisjordania. Otra cosa, a la vez que tiene estas acciones que son deliberadas, porque es verdad que Netanyahu dice vamos a investigar, pero lo cierto es que el convoy estaba identificado y había distancia y había coordinación, fue una operación militar. Y una operación militar que además uno puede encontrarle un propósito, que es utilizar la comida como un arma de guerra, cosa que lo denuncia hasta el chef José Andrés. Israel debe dejar de usar la comida como arma. Bien, a la vez que hace eso, Israel hace otras operaciones de altísimo tenor, como por ejemplo el asesinato de los líderes de la Guardia Revolucionaria iraní en la embajada iraní en Siria. ¿Sí? Sucedía en las últimas horas. Algo que nos recuerda lo que pasó con Soleimani hace 4. Leandro, sí. Está confirmado que... Y también el atentado. ¿Qué? No, porque lo de la embajada fue un atentado, pero mi pregunta es si está confirmado quién fue. Bueno, Ali Yamenei, sí, pero... el ayatolá Ali Yamenei, ¿sí?, publicó un tuit en hebreo diciendo... se lo publicó en hebreo diciendo esto será vengado. Por lo pronto, bueno, no tengo claro que haya una confirmación, pero es altamente probable que mataron a Reza, que era el jefe de la Guardia Revolucionaria. Ya habían matado a Soleimani. Es un típico atentado de Israel, pero apuntando a una guerra zonal. Además que Israel está atacando 4 países a la vez. Hay de esto información de los últimos meses. Han atacado en el Líbano, han atacado en Siria, han atacado en Irán, han atacado y están atacando en Palestina. Es difícil no imaginarse que eso va a terminar estallando de alguna manera, tanto en la política interna como a nivel externo. Mientras tanto, la población gazatí sigue sufriendo este
genocidio del cual ahora se está hablando en la prensa internacional por los 7 colaboradores occidentales, seamos claros. Sí, hay una suerte de truco, ¿no? A la hora de la elaboración del discurso en occidental, centralmente en Europa o incluso en Estados Unidos, que es condenar cuando hay excesos demasiado evidentes, cuando se alcanzan cifras como más de 32.000 asesinados palestinos, hay situaciones de hambruna, pero siempre se vuelve a decir el derecho a defenderse de Israel. Uno se pregunta a estas alturas, digamos, ¿a qué refiere el derecho de Israel a defenderse? Digamos, después de 6 meses de bombardeo. O sea, esto, ¿en qué, digamos, cómo se puede presentar esto como el derecho a defenderse? Lo que hay, digamos, es una gran suerte de cátedra terrible de cómo funciona la geopolítica y las relaciones internacionales reales y cómo se puede operar con totalidad, en este caso por Israel, que tiene un respaldo de Estados Unidos, y que incluso si el Consejo de Seguridad de la ONU saca una resolución de cese al fuego, bueno, no lo toma como vinculante. De hecho, las declaraciones de Israel contra la ONU, la última fue que la acusaron de ser un organismo antisemita en Israel que protege el terrorismo, digamos, ¿no? A esa altura del partido es como difícil, y es como la exposición de, bueno, así funciona. O sea, todo esto que se ve como andamiaje está en crisis y la posibilidad de llevar 6 meses y seguramente, no quiero ser pájaro de mal agüero, dentro de un mes hablaremos de los 7 meses y tal vez dentro de 2 de los 8 meses, porque también hay otro elemento que se ha puesto varias veces sobre la mesa, que es el interés del propio Netanyahu de prolongar la guerra, como también una huida hacia adelante, porque él mismo está implicado en acusaciones de corrupción muy importantes. Cuanto se mantenga la guerra, se mantiene un grado de unidad nacional en lo político y seguramente en lo social. Habría que ver hasta dónde hay críticas internas y que hay también ahí un interés de que no se detenga. Trayéndolo a América Latina, nosotros tenemos un presidente que se alineó fuertemente o totalmente con Estados Unidos y con Israel. Ahora está la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, recorriendo el país, y Javier Milei dio declaraciones el otro día y dijo que Israel no había cometido ningún exceso, digamos, ¿no? O sea, ese es el nivel que estamos viviendo en Argentina, donde el alineamiento nos lleva a un apoyo restricto a 6 meses de bombardeo y de lo que Lula ha calificado de genocidio. Digo un poco para ver cómo estamos de este lado. Y finalmente Gustavo Petro, que ha sido el más crítico, también una vez que son como voces en el desierto, ¿no? Es decir, tweets que salen, algunos comunicados esporádicos que llaman a dejar de comprar armas, que llaman a romper relaciones diplomáticas, pero pocos son los que finalmente pasan al acto. Sobre el derecho a la legítima defensa que llevan repitiendo desde hace 6 meses, no sé si han leído el informe que salió la semana pasada precisamente de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, que se llama así, Anatomía de un genocidio. Son unas 25 páginas y analiza, pues, en primer lugar, los momentos de la jurisprudencia, ¿no? Porque lo que está cometiendo Israel en Gaza es un genocidio, puede ser considerado como tal, te da como unas cuantas definiciones de lo que significa el genocidio. Analiza un fenómeno muy interesante que llama el camuflaje humanitario, que son toda esta serie de términos a los que recurre Israel para encubrir de alguna forma el genocidio, las masacres y los crímenes de guerra que está cometiendo, y entre ellos es todo el tema de los human shields, ¿no? De los escudos humanos, que toda la población de Gaza, cada gazatí yendo de un hospital a un refugio es considerado como un escudo humano, por lo tanto no hace falta distinguir y se puede bombardear indiscriminadamente. Analiza otro tipo de términos, otro es el término, el derecho a la legítima defensa, ¿no? Todo términos del derecho internacional humanitario, daño colateral, por ejemplo, ¿no? Cualquiera que se caiga, por ejemplo, los 7 trabajadores asesinados el otro día de la ONG pueden ser considerados como daño colateral, con lo cual se puede seguir matando indiscriminadamente a los palestinos, y todo se reduce a
a un único objetivo declarado en numerosas ocasiones a lo largo de todos estos 6 meses por los altos cargos israelíes, de que básicamente quieren eliminar a un grupo étnico en concreto, que es el pueblo palestino. Y en esas están. Y es lo que decía Marco, ¿no? Que llevamos 6 meses, ya se cumplen 6 meses, hay 33.000 muertos calculados, no sabemos cuántos son en realidad. Llevamos 6 meses analizándolo. Vamos a estar seguramente hablándolo al 7º, al 8º mes. Y aquí la cuestión es ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo se va a aguantar eso a nivel internacional? Porque toda esa impunidad ha erosionado tanto el derecho internacional en general y las instituciones como la ONU, que dices, vale, estamos viviendo en un mundo en el que prima la ley del más fuerte, y en el que nadie puede hacer nada, salvo Gustavo Petro con unos tweets y rompiendo unilateralmente las relaciones con Israel como lo ha hecho Bolivia, pero más allá de eso, hasta que no haya voluntad de una potencia en concreto, no va a suceder nada. Sí, eso que estás diciendo, Ina, es lo crítico, es lo medular, porque ¿qué esperábamos? ¿O qué aspirábamos? Y ya nos parecía dificilísimo, que hubiese un pronunciamiento del Consejo de Seguridad de la ONU que no fuera vetado. Se produce ese pronunciamiento y no se detiene la masacre. Y en realidad el pronunciamiento del Consejo de Seguridad de la ONU tiene, en principio uno considera que es vinculante en la vía de los hechos. Hasta ahora nunca que haya un pronunciamiento de la ONU de ese tipo se logra, porque se supone que hay una voluntad de los 5, o sea, de las potencias que mandan, en el momento en que se da ese pronunciamiento y no se veta, de intervenir de algún modo, ¿sí? Y detener en lo que sé, por capítulo 7, como se dice, o capítulo, en fin, detener hacer cumplir ese pronunciamiento. Sin embargo, el enfrentamiento que existe en este momento a nivel mundial, porque esto no está separado de ese otro contexto. Hace unos días también se produce este ataque en un cine en Moscú, con más de 140 muertes, del cual Rusia, por más que aparentemente fue un grupo islámico, o el ISIS, o Daesh, que encuentra conexión con Kiev, está ese otro fenómeno, la otra guerra, la guerra que está entre Ucrania y Rusia, que en última instancia es una guerra que está enfrentando a la OTAN con Rusia, y en ese contexto Israel actúa tranquilamente, con bastante convicción de que no va a haber intervención de nadie, aunque haya pronunciamientos del Consejo de Seguridad de la ONU. Creo que el único en este momento, siendo, no sé ustedes qué piensan, pero el único país que tiene realmente un poder de detener eso es los Estados Unidos, porque Israel, es muy difícil que si Estados Unidos le diera casi que la orden de detener eso, no terminara de alguna manera cediendo. Pero eso no va a suceder, y mucho menos en campaña electoral en los Estados Unidos, ¿sí? Que es lo que está en este momento produciéndose. Entonces, da la impresión de que Netanyahu puede salirse con la suya de arrasar Rafah y continuar este genocidio hasta que... ¿Cuántos muertos deberemos contar? ¿100.000 muertos? ¿Van 30.000? ¿Cuántos muertos? Si entra en Rafah, ¿cuál es el número de muertes que se van a producir? Porque eso es básicamente entrar en un refugio, el último refugio, con casi 1,5 millones de personas. Y desarmadas, inermes, ¿no? Y además hambrientas en este momento, ni no tienen agua, no tienen comida, o sea, en el mayor estado de debilidad que puede estar un pueblo, y da la impresión de que Netanyahu puede avanzar porque ya no lo para ni el Consejo de Seguridad de la ONU. Netanyahu puede avanzar, no lo para nadie, y esto es el fracaso más absoluto de la comunidad internacional, que te puede hablar lo que tú quieras, de Putin, de los hutíes, de quien quiera, pero aquí tenemos una masacre desarrollándose frente a nuestros ojos a lo largo de 6 meses y nadie puede hacer nada. Y con eso, muchachos, Marco, lo último que quería decir. Coincido con Leandro, que depende esencialmente de Estados Unidos, y a su vez que trágicamente
Si uno ve las dos posibilidades que están sobre la mesa para ser presidente, Joe Biden o Donald Trump, en la agenda de Israel hay una coincidencia. No la hay así en la agenda Rusia-Ucrania, no la hay en las diferentes agendas parciales de América Latina. Sobre eso sí me parece que hay unos cambios. Ahora en esta agenda hay un acuerdo bipartidista, los dos se han declarado sionistas y se ve muy difícil que desde ese lado pues haya un cambio de política. Con esto no quería comenzar con un comentario tan para abajo, pero siempre terminamos recordando a Breno Altman, que casi que nos anunció esto hace varios meses, ¿no? Dijo, esto solo se para si se pudre allá, ¿no? En la zona. Pero yo qué sé. Nos vemos el jueves de Macondo que viene. Nos vemos el jueves que viene.